Hola, bienvenida al canal. Hoy vamos a hablar de algo que muchas mujeres hacen sin darse cuenta: complacer a todos menos a sí mismas. Decir sí cuando en realidad quieren decir no, callar para evitar conflictos, sonreír cuando por dentro están cansadas, dar y dar incluso cuando ya no les queda nada. Y aunque parezca un acto de bondad, en realidad tiene un costo muy alto. Porque cada vez que te traicionas para encajar, cada vez que eliges la aprobación de otros sobre tu paz, pierdes parte de tu poder personal. Te desconectas de lo que sientes y de lo que necesitas, y poco a poco te vuelves invisible para ti misma. Este patrón no nace de la nada. Muchas veces viene del miedo al rechazo, del deseo de ser aceptada o del hábito de poner a otros primero. Pero vivir así no es vivir en equilibrio, es vivir en constante desgaste. El estoicismo femenino nos enseña algo diferente. Nos recuerda que no puedes controlar lo que otros piensan, pero sí puedes decidir cómo actúas y qué permites. Te enseña que tu valor no depende de agradar, sino de ser coherente contigo misma. Elegirte no es egoísmo. Es responsabilidad emocional. Es entender que si tú no te respetas, nadie más lo hará por ti. Y no se trata de volverte fría o distante. Se trata de ser firme, consciente y auténtica. Hoy vas a empezar a ver con claridad esos momentos en los que te estás dejando a un lado. Y lo más importante, vas a aprender a cambiarlo. Porque decir no también es amor propio. Poner límites también es respeto, y elegirte no es perder a otros, es encontrarte contigo misma sin culpa y con verdadera fuerza interior. Ahora sí, empecemos. 1. El problema de complacer. Ser buena no es el problema. El problema empieza cuando ser buena significa olvidarte de ti, cuando comienzas a medir tu valor por cuánto haces por los demás y no por cuánto te respetas a ti misma. Cuando decir sí se vuelve automático, aunque por dentro sientas incomodidad, cansancio o incluso frustración. Cuando ayudas, no porque realmente quieres, sino porque sientes que debes hacerlo para no decepcionar, para no quedar mal, para no ser vista como egoísta. Y poco a poco ese patrón se convierte en una forma de vivir donde tus necesidades siempre quedan en segundo lugar, donde tu voz se apaga y tu energía se desgasta. Porque cada vez que dices sí desde el miedo, estás enviando un mensaje claro: que los demás son más importantes que tú, que su aprobación vale más que tu paz, y ese es un precio demasiado alto. Muchas mujeres no se dan cuenta de esto porque han aprendido desde pequeñas que ser buenas es sinónimo de sacrificarse, de aguantar, de estar siempre disponibles. Pero hay una gran diferencia entre la bondad consciente y la complacencia inconsciente. La primera nace desde la elección, desde el amor propio, desde la libertad de dar sin perderte, mientras que la segunda nace desde el miedo, desde la inseguridad, desde la necesidad de ser aceptada a cualquier costo. Y ahí es donde comienza el problema real, porque cuando actúas desde el miedo, dejas de ser auténtica, empiezas a moldearte según lo que otros esperan de ti, adaptas tu comportamiento para encajar, para evitar conflictos, para sentirte validada, pero esa validación es frágil, porque depende completamente de factores externos que no puedes controlar. Hoy te aprueban, mañana no. Hoy te valoran, mañana te ignoran. Y así entras en un ciclo donde nunca es suficiente, donde siempre estás dando más, esperando recibir algo a cambio, ya sea reconocimiento, cariño o simplemente tranquilidad. Pero lo que recibes la mayoría de las veces es cansancio emocional, resentimiento y una sensación constante de vacío, porque en el fondo sabes que no estás siendo tú, sabes que estás actuando un papel para ser aceptada, y eso duele más de lo que parece.
porque no solo pierdes energía, pierdes conexión contigo misma, pierdes claridad sobre lo que quieres, sobre lo que mereces y sobre lo que estás dispuesta a tolerar. Y aquí es donde entra una idea clave del estoicismo femenino, una idea simple pero profundamente poderosa. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, no puedes controlar sus expectativas, sus opiniones o sus reacciones, pero sí puedes controlar tus decisiones. Puedes decidir cuándo decir sí y cuándo decir no. Puedes decidir a quién le das tu tiempo, tu atención y tu energía. Puedes decidir dejar de actuar desde el miedo y empezar a actuar desde el respeto propio, porque vivir para agradar a todos es, en el fondo, renunciar a tu libertad. Es entregar el control de tu vida a las opiniones de los demás. Es vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Y una mujer que vive así siempre está en desventaja, porque depende de algo que nunca será estable, la aprobación externa. En cambio, cuando empiezas a cuestionar ese patrón, cuando te detienes y te preguntas ¿por qué estás diciendo sí cuando quieres decir no? Algo cambia, empiezas a recuperar tu poder, empiezas a darte cuenta de que no necesitas agradar a todos para ser valiosa, que no necesitas demostrar constantemente tu bondad para merecer amor o respeto. Y ese es el cambio profundo, porque implica soltar el miedo al rechazo, implica aceptar que no todos estarán de acuerdo contigo, que algunas personas se incomodarán cuando pongas límites, que incluso podrías perder ciertas relaciones que estaban basadas únicamente en lo que tú dabas. Pero también implica algo mucho más importante, ganarte a ti misma, recuperar tu voz, tu energía y tu autenticidad. Entender que ser buena no significa decir sí a todo, significa ser coherente contigo, actuar desde tus valores y no desde el miedo. Y eso requiere práctica, requiere conciencia y sobre todo valentía, porque no es fácil romper con años de condicionamiento. No es fácil dejar de buscar aprobación cuando te han enseñado que ahí está tu valor. Pero es necesario si quieres vivir una vida más libre, más auténtica y más en paz, porque cada vez que eliges agradar a otros por encima de ti, te alejas de quien realmente eres. Y cada vez que te eliges a ti misma, aunque sea en algo pequeño, das un paso hacia una versión más fuerte, más segura y más dueña de su vida. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando dejas de ser buena, sino cuando dejas de traicionarte para ser aceptada, porque en ese momento dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir desde ti, con claridad, con intención y con un respeto que nadie más te puede quitar. ¿Por qué te cuesta decir no? Decir no no es difícil por la palabra en sí, es difícil por todo lo que imaginas que ocurrirá después, por las historias que tu mente construye en segundos, por ese diálogo interno que te dice que si te niegas alguien se molestará, que si pones un límite podrías decepcionar, que si eliges tu bienestar tal vez dejen de quererte. Y entonces no dices no por falta de claridad, sino por miedo a las consecuencias emocionales que anticipas, miedo al rechazo, miedo al conflicto, miedo a sentirte culpable. Y ese miedo tiene raíces profundas porque muchas veces aprendiste que ser aceptada dependía de ser agradable, de no incomodar, de no llevar la contraria, de estar disponible incluso cuando no querías. Y con el tiempo, tu mente asoció el decir no con peligro, como si al hacerlo arriesgaras tu lugar en la vida de los demás, como si tu valor dependiera de cuánto cedes. Y por eso, aunque por dentro sientas que algo no está bien, terminas diciendo sí, no porque quieras, sino porque temes lo que podría pasar si te eliges. Pero aquí hay algo importante que necesitas ver con claridad. La mayoría de esos miedos no son hechos, son interpretaciones, son proyecciones que tu mente crea para protegerte del dolor del rechazo.
pero al hacerlo te mantiene atrapada en un patrón donde siempre pierdes tú, porque eliges evitar un conflicto externo a costa de crear un conflicto interno. Y ese conflicto se siente como incomodidad, como frustración, como cansancio emocional, como esa sensación de haber dicho sí, cuando en realidad querías decir no. Y ese desgaste acumulado termina afectando tu autoestima. Porque cada vez que te ignoras, refuerzas la idea de que tus necesidades no son importantes, de que lo que sientes puede esperar, de que tú vas después. Y vivir así no es sostenible, porque llega un punto en el que te sientes vacía, desconectada y agotada de dar sin recibir lo mismo a cambio. Y entonces aparece otra emoción, el resentimiento, no solo hacia los demás, sino también hacia ti misma por no haber puesto límites a tiempo, por no haberte defendido cuando lo necesitabas, por haberte quedado en situaciones que no te hacían bien. Y ahí es donde muchas mujeres empiezan a darse cuenta de que el verdadero problema no era decir no, sino todo lo que creían que significaba hacerlo. Porque decir no no te convierte en una mala persona, no te hace egoísta, no te hace fría. Decir no es simplemente un acto de honestidad contigo misma. Es reconocer que tienes límites, que tienes energía finita, que tienes prioridades, pero cuando has vivido mucho tiempo buscando aprobación externa, esa simple acción se siente enorme, se siente como romper una regla invisible, como desafiar una expectativa que otros tienen sobre ti. Y por eso cuesta tanto, porque no solo estás diciendo no a una situación, estás desafiando una identidad que has construido durante años, la de la mujer que siempre está, la que nunca falla, la que resuelve, la que sostiene, la que complace, y soltar esa identidad puede dar miedo porque no sabes cómo reaccionarán los demás. Pero aquí es donde entra una verdad incómoda que puede cambiarlo todo. Si alguien solo te quiere cuando dices sí, si alguien solo está cómodo contigo cuando te adaptas a lo que necesita, entonces no te está valorando a ti como persona. Está valorando lo que obtiene de ti, tu tiempo, tu energía, tu disponibilidad, tu sacrificio. Y eso no es amor ni respeto, es conveniencia. Y entender esto puede doler, pero también libera, porque te permite ver con claridad qué relaciones están basadas en quién eres y cuáles están basadas en lo que das. Y desde ahí puedes empezar a tomar decisiones más conscientes, decisiones que no nacen del miedo sino del respeto propio, porque el estoicismo enseña algo fundamental. No debes vivir buscando aprobación externa, no debes construir tu paz sobre algo tan inestable como la opinión de los demás, porque nunca podrás controlarla. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, alguien que se moleste, alguien que te juzgue, y si tu tranquilidad depende de evitar eso, vivirás en constante tensión, adaptándote, cediendo, perdiéndote. En cambio, cuando entiendes que tu paz es tu responsabilidad, algo cambia. Empiezas a darte permiso de ser honesta, de poner límites sin justificarte de más, de aceptar que no eres responsable de las emociones de los demás, que cada persona gestiona lo que siente y que tú no tienes que sacrificarte para mantener a todos cómodos, porque tu bienestar también importa, tu energía también cuenta, tu tiempo también es valioso. Y decir no es una forma de proteger todo eso. Es una forma de decirte a ti misma que te respetas, que te escuchas, que no necesitas agradar para merecer un lugar en la vida de alguien. Y al principio no será fácil, habrá incomodidad, habrá dudas, incluso culpa, porque estás rompiendo un patrón muy arraigado. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en seguridad, en claridad, en una sensación de coherencia que no se puede comparar con nada, porque ya no estás actuando para evitar el rechazo,
estás actuando desde lo que realmente quieres y necesitas. Y esa es una de las formas más poderosas de libertad emocional. Dejar de vivir en función de lo que otros esperan y empezar a vivir desde lo que tú eliges, entendiendo que no necesitas la aprobación de todos para estar en paz. Porque cuando tu valor deja de depender de afuera, empiezas a construir una estabilidad interna que nadie puede quitarte. Y en ese punto decir no ya no se siente como una amenaza, se siente como un acto natural de respeto propio, como una decisión firme que nace desde la conciencia y no desde el miedo. Y ahí es donde recuperas el control de tu vida, no cuando logras que todos estén de acuerdo contigo, sino cuando dejas de necesitarlo para sentirte suficiente. 3. El poder de decir no. Decir no no te hace egoísta, te hace consciente, te hace responsable de ti misma, de tu energía y de la vida que estás construyendo, porque durante mucho tiempo te hicieron creer que negarte era fallarle a los demás, cuando en realidad muchas veces era la única forma de no fallarte a ti. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, cuando entiendes que cada no que dices hacia afuera es en realidad un sí que te das por dentro, un sí a tu paz, a tu descanso, a tu dignidad, a tu autenticidad. Y aunque parezcan palabras simples, tienen un poder enorme. Decir no puedo, decir no quiero, decir esto no es para mí. No son solo frases, son decisiones que marcan límites claros entre lo que aceptas y lo que ya no estás dispuesta a tolerar. Y al principio puede sentirse incómodo porque estás rompiendo un patrón donde estabas acostumbrada a priorizar a todos menos a ti. Pero esa incomodidad no es señal de que estés haciendo algo mal, es señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de un rol que ya no te representa, porque una mujer que se elige no vive pidiendo permiso para existir, no vive justificando cada decisión que toma, no necesita dar largas explicaciones para validar sus límites, porque ha entendido algo fundamental. Su tiempo es limitado, su energía es valiosa y su paz no es negociable. Y cuando realmente integras esto, empiezas a ver tu vida de otra manera. Empiezas a filtrar mejor a qué le dices sí y a qué le dices no. Dejas de involucrarte en situaciones que te drenan, dejas de aceptar cargas que no te corresponden, dejas de estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Y en lugar de eso, empiezas a elegir con intención, con claridad y con respeto propio, porque ya no se trata de quedar bien, se trata de estar bien. Y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando eliges estar bien contigo misma, automáticamente empiezas a atraer relaciones más sanas, más equilibradas, donde no tienes que esforzarte por ser aceptada, donde no tienes que sacrificarte para ser valorada. Pero también es importante entender que decir no siempre será bien recibido. Habrá personas que se incomoden, que se sorprendan, que incluso intenten hacerte sentir culpable, especialmente si estaban acostumbradas a que siempre dijeras sí. Pero eso no significa que estés haciendo algo incorrecto, significa que estás cambiando las reglas. Y no todos estarán listos para adaptarse a esa nueva versión tuya. Y está bien, porque tu crecimiento no puede depender de la comodidad de los demás. Tienes que estar dispuesta a sostener tus decisiones incluso cuando no sean aplaudidas, incluso cuando generen tensión, porque ahí es donde realmente se fortalece tu carácter, ahí es donde pasas de entender el concepto a vivirlo de verdad. Y poco a poco empiezas a notar algo importante. Tu confianza crece, tu claridad aumenta, tu autoestima se fortalece. Porque cada vez que dices no desde la conciencia, te demuestras a ti misma que te respetas, que te escuchas, que eres capaz de cuidarte, y esa coherencia interna genera una seguridad que no depende de la validación externa. Ya no necesitas que otros aprueben tus decisiones para sentirte bien con ellas,
porque sabes que estás actuando desde lo que es correcto para ti, y eso es libertad emocional, poder elegir sin miedo, poder poner límites sin culpa, poder decir no sin sentir que estás perdiendo algo, cuando en realidad estás ganando mucho más. Estás ganando espacio, estás ganando energía, estás ganando tranquilidad y sobre todo estás ganando una relación más honesta contigo misma. Porque al final del día decir no, no es rechazar a los demás, es dejar de rechazarte a ti. Es dejar de ignorar lo que sientes, lo que necesitas y lo que mereces. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, tu vida se vuelve más simple, más ligera, más alineada. Ya no estás constantemente agotada por querer cumplir con todo. Ya no estás dividida entre lo que quieres y lo que haces. Empiezas a actuar con coherencia. Y esa coherencia es una de las formas más profundas de poder personal, porque no hay nada más fuerte que una persona que sabe quién es, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de decir no a lo que no encaja con su vida. Así que la próxima vez que sientas ese impulso de decir sí solo para evitar incomodidad, detente un momento, respira y pregúntate si ese sí te acerca o te aleja de la vida que realmente quieres. Y si la respuesta es que te aleja, entonces tienes todo el derecho de decir no, sin culpa, sin miedo y sin necesidad de justificarte más de lo necesario, porque cada no que dices con conciencia es una afirmación de tu valor, es una declaración de respeto propio y es un paso firme hacia una versión más fuerte, más segura y más dueña de sí misma. Y ese es el verdadero poder, no el de complacer a todos, sino el de elegirte a ti misma una y otra vez con claridad, con firmeza y con amor propio real. 4. ¿Cómo empezar a elegirte? 1. Haz pausas antes de responder. Haz pausas antes de responder. Porque uno de los mayores problemas cuando quieres dejar de complacer es que reaccionas en automático, sin darte tiempo para pensar si realmente quieres aceptar lo que te están pidiendo. Y ese hábito de decir sí sin reflexionar no nace de la claridad, sino de la costumbre, del miedo a incomodar, del impulso de evitar conflictos o de la necesidad de ser vista como alguien disponible. Pero cuando aprendes a hacer una pausa, aunque sea de unos segundos, todo cambia, porque en ese pequeño espacio recuperas el control de tu decisión, dejas de reaccionar y empiezas a elegir, y esa diferencia es clave, ya que no se trata de responder rápido, sino de responder consciente. Así que la próxima vez que alguien te pida algo, en lugar de contestar de inmediato, respira, guarda silencio por un momento, siente lo que realmente quieres hacer y luego decide desde ahí. Puedes decir frases simples como, déjame pensarlo, te confirmo luego o ahora no puedo. Responder, y eso no te hace grosera ni distante, te hace responsable de tus decisiones, porque te estás dando el tiempo de evaluar si ese compromiso encaja con tu energía, con tus prioridades y con lo que realmente necesitas en ese momento. Y muchas veces descubrirás algo importante, que ese sí que ibas a dar no era genuino, que en realidad estabas a punto de aceptar algo que no querías, que te iba a generar estrés o incomodidad, y gracias a esa pausa puedes evitarlo, puedes elegir diferente, puedes decir no con más seguridad o decir sí con verdadera intención, porque cuando decides desde la calma ya no hay culpa ni duda, hay coherencia, y esa coherencia es la base del respeto propio. Además, hacer pausas también te ayuda a romper el miedo al qué dirán, porque te acostumbras a no actuar bajo presión, a no responder solo para quedar bien, sino para ser fiel a ti misma. Y con el tiempo, ese pequeño hábito transforma completamente tu forma de relacionarte. Ya no
Estás disponible para todo el mundo en todo momento. Ya no cargas con compromisos que no te corresponden. Empiezas a cuidar tu tiempo, tu energía y tu bienestar de una forma más consciente. Y eso se refleja en cómo los demás te perciben, porque cuando tú te respetas, enseñas a otros a respetarte también, así que no subestimes el poder de una pausa. No es solo un momento de silencio, es un acto de poder personal. Es el espacio donde decides dejar de vivir en automático y empezar a vivir con intención, donde dejas de decir sí por impulso y comienzas a elegir lo que realmente quieres para tu vida, paso a paso, decisión a decisión. 2. Usa límites claros y simples, porque uno de los errores más comunes cuando empiezas a poner límites es sentir que tienes que dar explicaciones largas para que los demás entiendan o aprueben tu decisión, como si tu no necesitara ser justificado para ser válido, pero la verdad es que mientras más explicas, más abres la puerta a que intenten convencerte, cuestionarte o hacerte cambiar de opinión, y ahí es donde pierdes firmeza. Por eso es tan importante aprender a comunicarte de forma directa, tranquila y sin rodeos, porque un límite claro no necesita adornos, necesita seguridad. Frases como no puedo, no me es posible, prefiero no hacerlo o esto no es para mí son más que suficientes. No tienes que contar toda tu situación, no tienes que dar detalles de tu vida personal, no tienes que convencer a nadie de que tu decisión es correcta, porque no estás pidiendo permiso, estás tomando una decisión sobre tu tiempo y tu energía, y eso te pertenece. Al principio, puede sentirse incómodo porque estás acostumbrada a explicar todo para evitar que los demás se molesten, pero con el tiempo entenderás que quien te respeta no necesita una historia completa para aceptar tu límite, y quien se incomoda no lo hará por lo que dices, sino porque ya no estás actuando como antes, porque ya no estás disponible de la misma manera. Y eso puede generar resistencia, pero no es tu responsabilidad gestionar la reacción de otros. Tu responsabilidad es ser clara contigo misma y comunicarlo con respeto, sin agresividad, pero también sin debilidad. Porque un límite no es un ataque, es una forma de cuidar tu espacio, tu energía y tu bienestar. Y cuando usas límites simples, también te ayudas a ti misma a no dudar, porque no te pierdes en explicaciones que te hacen sentir culpable o insegura. Simplemente afirmas tu decisión y la sostienes, y eso fortalece tu confianza, te hace sentir más segura de lo que eliges y te enseña que no necesitas justificarte para tener derecho a decir no. Además, este tipo de comunicación transmite algo muy poderoso, que sabes lo que quieres y lo que no, que respetas tu tiempo y que esperas lo mismo de los demás. Y ese mensaje cambia la dinámica de tus relaciones, porque las personas empiezan a entender que no pueden presionarte fácilmente, que tus decisiones no están abiertas a negociación constante. Y eso crea un entorno más sano, más equilibrado y más respetuoso. Así que la próxima vez que tengas que decir no, evita sobreexplicarte, no te enredes en detalles innecesarios, no busques la aprobación a través de tus palabras. Simplemente sé clara, sé firme y sé tranquila, porque un límite bien dicho no necesita defensa. Se sostiene por sí solo cuando viene desde la seguridad interna, y esa seguridad se construye cada vez que eliges respetarte sin sentir la necesidad de dar más explicaciones de las necesarias, entendiendo que tu valor no depende de cuánto justificas tus decisiones, sino de cuánto las honras con coherencia y respeto propio. 3. Tolera la incomodidad, porque una de las razones por las que te cuesta poner límites no es que no sepas hacerlo, sino que no estás acostumbrada a sostener lo que viene después.
Esa sensación incómoda que aparece cuando haces algo diferente, cuando dices no por primera vez sin justificarte, cuando eliges tu paz en lugar de complacer, y es completamente normal que al principio te sientas culpable, que dudes, que tu mente empiece a cuestionarte con pensamientos como tal vez fui muy dura. Quizás debería haber dicho que sí, ¿qué van a pensar de mí? Pero es importante que entiendas algo clave. Esa incomodidad no es una señal de que estás haciendo algo mal. Es una señal de que estás rompiendo un patrón que llevas repitiendo durante mucho tiempo. Es el choque entre la persona que eras y la persona en la que te estás convirtiendo, y todo crecimiento real viene acompañado de ese tipo de incomodidad, porque implica salir de lo conocido, de lo automático, de lo que te mantenía en un lugar seguro pero limitado. Muchas mujeres evitan poner límites no porque no quieran hacerlo, sino porque no quieren sentir esa culpa momentánea. Prefieren la comodidad de decir sí, aunque eso les genere un malestar interno más profundo y constante. Pero aquí está la diferencia. La incomodidad de decir no es temporal. Pasa, se disuelve, se transforma, mientras que el malestar de traicionarte a ti misma se acumula, se queda, pesa cada vez más. Por eso es tan importante aprender a sostener ese momento incómodo sin reaccionar de inmediato para aliviarlo, sin volver atrás solo para sentirte aceptada otra vez. Porque cada vez que haces eso, refuerzas el patrón que quieres cambiar. En cambio, cuando decides quedarte con esa sensación, observarla sin juzgarla y permitir que exista sin que controle tu decisión, empiezas a desarrollar una fortaleza interna que no depende de la aprobación externa. Empiezas a demostrarte a ti misma que puedes elegirte incluso cuando no es fácil, incluso cuando hay dudas. Y poco a poco algo cambia. Esa culpa que al inicio era intensa comienza a disminuir. Esa incomodidad se vuelve más manejable, hasta que llega un punto en el que ya no se siente como un problema, sino como una parte natural del proceso de crecimiento. Y es ahí donde muchas mujeres descubren su verdadero poder, no cuando todo se siente fácil, sino cuando son capaces de mantenerse firmes a pesar de la incomodidad, porque entienden que no necesitan sentirse bien todo el tiempo para estar haciendo lo correcto. Entienden que su bienestar a largo plazo vale más que la aprobación momentánea de otros, y eso transforma completamente la forma en la que viven, porque dejan de evitar situaciones por miedo a sentirse incómodas y empiezan a actuar desde lo que realmente quieren y necesitan, con más claridad, con más seguridad y con más respeto propio. Así que la próxima vez que sientas esa culpa por decir no, no corras a eliminarla diciendo sí otra. ¿Ves? No te traiciones para sentirte mejor por unos minutos. Quédate ahí, respira. Recuerda por qué tomaste esa decisión y sostén tu límite. Porque esa incomodidad que sientes no es tu enemiga, es la prueba de que estás cambiando, de que estás creciendo, de que estás aprendiendo a priorizarte sin depender de la validación externa. Y aunque al inicio cueste, con el tiempo se convierte en una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar, la capacidad de elegirte a ti misma, incluso cuando no es lo más cómodo, porque ahí es donde realmente se construye el amor propio. No en lo fácil, sino en lo firme, en lo consciente y en lo coherente contigo misma. 4. Observa quién respeta tus límites. Porque cuando empiezas a decir no y a elegirte, algo muy importante se revela sin que tengas que forzarlo. Ves con claridad quién realmente te valora por lo que eres y quién solo estaba cómodo con lo que dabas. Y esta parte puede ser incómoda, porque no todas las personas reaccionarán igual. Algunas entenderán, respetarán tu decisión y seguirán ahí sin presionarte, mientras que otras se molestarán, insistirán o intentarán hacerte sentir culpable. Pero esas reacciones no son casualidad.
son información, te están mostrando el tipo de vínculo que tienes con cada persona. Porque quien te respeta no necesita que te expliques demasiado. No intenta cruzar tus límites ni te castiga emocionalmente por tenerlos. Simplemente acepta que tienes derecho a decidir sobre tu tiempo, tu energía y tu vida. En cambio, quien se incomoda constantemente con tus límites suele estar acostumbrado a una versión tuya que ya no quieres ser. Una versión que siempre decía sí, que estaba disponible, que cedía incluso cuando no quería, y cuando cambias eso, esa persona siente que pierde algo, no necesariamente porque te valore menos, sino porque estaba beneficiándose de tu falta de límites. Y aquí es donde necesitas ser honesta contigo, porque observar no es solo mirar a los demás, también es reconocer qué relaciones están equilibradas y cuáles no. Cuáles te nutren y cuáles te desgastan, cuáles te respetan y cuáles te exigen más de lo que te dan. Y esta claridad es poderosa, porque te permite tomar decisiones más conscientes, dejar de invertir tiempo y energía en lugares donde no eres valorada y empezar a construir vínculos más sanos, donde hay respeto mutuo, donde puedes ser tú sin miedo a decepcionar, donde no tienes que demostrar constantemente tu valor a través del sacrificio. Además, este proceso también fortalece tu autoestima, porque dejas de buscar validación en personas que no saben respetarte y empiezas a darte tú misma ese respeto, entendiendo que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para estar en paz. Necesitas rodearte de quienes aceptan tu crecimiento y tu autenticidad. Y aunque a veces eso implique tomar distancia o cambiar dinámicas, es parte natural de evolucionar, porque no todas las relaciones están destinadas a crecer contigo. Algunas solo funcionan mientras tú te adaptas, y cuando dejas de hacerlo, se rompen o se transforman, y eso no es una pérdida, es un ajuste necesario para vivir con más coherencia. Así que presta atención, observa sin justificar comportamientos que cruzan tus límites, sin minimizar lo que sientes, porque ahí está la respuesta que necesitas, en cómo reaccionan cuando te eliges, porque al final no se trata de quién se queda o quién se va, se trata de quién es capaz de respetarte cuando decides ser tú misma. Y esa es la base de cualquier relación sana, el respeto genuino por tu espacio, tus decisiones y tu bienestar, sin condiciones y sin exigencias que te obliguen a volver a la versión de ti que ya decidiste dejar atrás. 5. Recuerda esto todos los días, porque si no lo haces es muy fácil volver al mismo patrón, volver a buscar aprobación, volver a decir sí cuando en realidad quieres decir no, volver a olvidarte de ti para encajar. Por eso necesitas una idea clara que te acompañe, que te centre y te devuelva a lo importante cada vez que dudes. Y esa idea es simple, pero poderosa. No viniste a este mundo a ser aprobada, viniste a vivir con dignidad. Y vivir con dignidad significa respetarte, incluso cuando otros no están de acuerdo. Significa elegir lo que es correcto para ti, aunque no sea lo más cómodo. Significa dejar de medir tu valor por la opinión de los demás y empezar a medirlo por la coherencia con la que vives tu vida. Porque cuando tu enfoque está en agradar, siempre estás en riesgo de perderte, siempre estás adaptándote, cambiando, cediendo para encajar en expectativas que ni siquiera son tuyas. Pero cuando tu enfoque cambia hacia la dignidad, todo se ordena. Tus decisiones empiezan a alinearse con lo que realmente quieres. Tus límites se vuelven más firmes, tu voz más clara y tu presencia más auténtica. Y eso no significa que dejarás de sentir miedo o duda. Significa que ya no permitirás que esas emociones dirijan tu vida, porque entiendes que sentir incomodidad no es razón suficiente para traicionarte, que no necesitas la aprobación de todos para estar en paz contigo misma, y que cada vez que eliges desde el respeto propio,
estás construyendo una vida más sólida, más honesta y más libre. Además, cuando integras esta idea en tu día a día, empiezas a notar cambios reales. Dejas de sobreexplicarte, dejas de justificar cada decisión, dejas de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Y en lugar de eso, empiezas a actuar con más calma, con más seguridad y con una claridad que antes no tenías, porque ya no estás reaccionando al miedo de perder la aprobación. Estás respondiendo desde la certeza de tu valor, y esa certeza no depende de nadie más. Se construye en cada pequeño momento en el que te eliges, en cada no que dices sin culpa, en cada límite que sostienes aunque sea incómodo, en cada decisión donde te respetas incluso si otros no lo entienden. Y aunque al principio tengas que recordarlo de forma consciente, repetirlo, pensarlo, volver a él una y otra vez, con el tiempo se convierte en una forma natural de vivir, en una base interna que no se tambalea con la opinión externa. Así que haz de esta idea o tu ancla. Recuérdala cuando sientas que estás a punto de ceder por miedo, cuando dudes de tu decisión, cuando sientas culpa por ponerte primero, porque ahí es donde más la necesitas. No viniste a este mundo a ser aprobada, viniste a vivir con dignidad, a construir una vida que tenga sentido para ti, a respetarte sin condiciones y a caminar con una seguridad que nace de saber que no te estás traicionando. Y esa es una de las formas más profundas de libertad. Vivir siendo fiel a ti, misma sin depender de la validación de nadie más. Con esto, entendemos que dejar de complacer no significa volverte fría, distante o egoísta. Significa algo mucho más profundo y poderoso. Significa volverte fiel a ti misma, empezar a actuar desde lo que realmente sientes, piensas y necesitas, en lugar de vivir reaccionando a lo que otros esperan de ti, y ese cambio no ocurre de un día para otro. No necesitas transformar toda tu vida hoy, ni convertirte en alguien completamente diferente de la noche a la mañana, porque el cambio no está en lo grande, está en lo pequeño, en esas decisiones aparentemente simples que repites cada día. Por eso empieza con algo concreto, algo real, algo que puedas aplicar desde hoy. Di no una vez donde antes habrías dicho sí, solo una vez. En una situación donde normalmente te habrías quedado en silencio o habrías aceptado por compromiso, hazlo con calma, sin agresividad, sin necesidad de justificarte demasiado, solo hazlo y observa lo que pasa dentro de ti, porque ahí es donde comienza todo. En ese momento en el que te eliges, aunque sea incómodo, en ese instante en el que decides respetarte, aunque aparezca la culpa o el miedo, y luego repítelo, no una vez, sino varias, en diferentes momentos, en distintas situaciones, porque es en la repetición donde se construye el cambio real, donde tu mente empieza a entender que ya no estás disponible para todo, donde tu identidad empieza a transformarse, pasando de ser alguien que complace a alguien que elige, y poco a poco notarás cómo tu confianza crece, cómo tu voz se vuelve más firme, cómo tu energía deja de dispersarse en lugares que no lo merecen, y cómo empiezas a sentirte más en paz contigo misma, porque ya no estás viviendo en contradicción, ya no estás diciendo sí cuando quieres decir no. Ya no estás cargando con lo que no te corresponde, estás actuando con coherencia, y esa coherencia es una de las formas más poderosas de amor propio, porque una mujer que aprende a elegirse deja de ser una opción en la vida de los demás, deja de estar disponible solo cuando la necesitan, deja de adaptarse para encajar, y se convierte en prioridad, en alguien que se respeta, que se valora y que no negocia su bienestar por aprobación. Y eso cambia completamente la forma en la que otros la perciben y la tratan. Pero más importante aún, cambia la forma en la que ella se ve a sí misma, con más seguridad, con más claridad y con una autoestima que no depende de lo externo.
Así que no esperes a sentirte completamente lista. No esperes a que desaparezca el miedo o la incomodidad, porque ese momento perfecto no existe. Empieza hoy. Empieza con una decisión pequeña, pero consciente. Empieza a elegirte en lo cotidiano, en lo simple, en lo real, porque cada vez que lo haces estás construyendo una versión de ti más fuerte, más libre y más auténtica. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti hizo clic, suscríbete al canal para seguir trabajando en tu crecimiento personal desde el estoicismo femenino. Y comparte este video con otra mujer que necesite escucharlo, porque a veces una sola idea en el momento correcto puede cambiar la forma en la que alguien vive su vida, y este puede ser ese momento para ti o para alguien más.